El día de hoy traemos muy buena información para todos los beneficiarios del Seguro Social. Veremos las 3 razones por las cuales no deben entrar en pánico por la posibilidad de que el Seguro Social se quede sin dinero. Aunque los fideicomisarios digan que eso sucederá, deben entender exactamente los puntos más importantes, entender cómo funciona este tema de los fondos fideicomisarios, tanto del seguro de vejez como el del seguro de incapacidad, ya que no todo es como parece. El informe más reciente de los fideicomisarios de seguridad social nos indican que este fondo podría agotarse en el año 2035 y pues deberían de requerir de un recorte de beneficios. Pero los jubilados no deberían entrar en pánico por esto, ya que los beneficios se seguirán pagando. Y es más, hasta es poco probable de que el Congreso permita que se produzca un recorte. Si ha estado leyendo las noticias sobre el Seguro Social recientemente, probablemente haya notado que los titulares son bastante aterradores. Específicamente, probablemente haya escuchado de que el informe de fideicomisarios más reciente nos viene con una advertencia de que este fondo, el cual es el que respalda al programa de beneficios, está previsto que se agote. Si es que esto sucede, un recorte automático de beneficios es una posibilidad muy real, ya que el Seguro Social no va a poder continuar pidiendo prestado y solo va a poder pagar beneficios con los ingresos que ingresan de impuestos por nómina. Ahora bien, todo esto hasta ahora es cierto. Se espera que los fondos fiduciarios, que son combinados, los cuales respaldan al programa de jubilación e incapacidad, se quede sin dinero tan pronto como lo es el año 2035. Pero a pesar de ese hecho, en realidad hay muy pocos motivos para entrar en pánico por el futuro del Seguro Social. Te vamos a dar 3 razones por las cuales ese es el caso. Razón número 1. Las proyecciones sobre el futuro del Seguro Social mostraron mejoras este año. La primera razón para no entrar en pánico es que las proyecciones son solo conjeturas sobre lo que puede suceder en el futuro. Ahora bien, es cierto que son conjeturas fundamentadas, pero nadie puede saber al 100% lo que se avecina. El informe de fideicomisarios de este año 2024 se retrasó un año completo en la fecha en la cual se suponía que los beneficios de jubilación se agotarían. Este año están advirtiendo sobre un déficit para el año 2035, cuando el informe de fideicomisarios del año pasado dijo que la fecha límite era 2034. Además, las nuevas proyecciones sugieren que los ingresos entrantes serán suficientes para pagar el 83% de los beneficios prometidos, mientras que el informe del año pasado solo decía que iba a ser capaz de pagar el 80%. La mejora de perspectivas se debe a las condiciones económicas que han cambiado, una revisión al alza del nivel de productividad laboral y una supuesta tasa más baja de discapacidad a largo plazo. Son factores que contribuyeron a este cambio positivo en estas cifras. Entonces, si estas tendencias continúan, el Seguro Social podría terminar hasta con más dinero de lo esperado y hasta podría seguir siendo solvente por mucho más tiempo. En otras palabras, el crecimiento económico podría llegar a salvar los beneficios de las personas mayores, incluso hasta sin ninguna acción por parte del Congreso. Pues ahora sería necesario que se produjeran algunos cambios positivos e importantes, y la economía pues tendría que crecer a un ritmo sin precedentes para que la seguridad social fuera financieramente segura a largo plazo, sin necesidad de algunas reformas. Por lo tanto, es muy poco probable que el crecimiento económico sea por sí solo la solución. Aún así, la fecha prevista en la cual sería necesario realizar estos recortes ya se ha retrasado un año completo. Y recordemos que el PIB superior al esperado en los próximos años
podría ganar aún más tiempo. Razón número 2. Quedarse sin dinero no significa cero beneficios. Hay otra razón para no entrar en pánico ante esta insolvencia. La realidad es que los ingresos siempre ingresarán al programa debido a la forma en la cual está estructurado este sistema. Los jubilados no verán caer sus beneficios a $0, al menos que haya una gran agitación política sin precedentes que signifiquen problemas muchos mayores para el país que solo los cambios en el seguro social. Incluso las proyecciones pesimistas sugieren que las personas mayores continuarían recibiendo más del 75% de los beneficios prometidos si estos recortes automáticos tuvieran que entrar en vigor debido al agotamiento del fondo fiduciario. Ahora bien, eso no quiere decir que una reducción del 17% en los beneficios no sería perjudicial, pues ese es el recorte supuestamente proyectado actualmente, suponiendo que los fondos fiduciarios puedan pagar solo el 83% de los beneficios prometidos, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, las personas mayores no se quedarían sin nada, incluso si sucediera lo peor con el seguro social. Razón número 3. El Congreso probablemente no permitirá un gran recorte de beneficios. Finalmente, la última gran razón para no entrar en pánico es que el Congreso probablemente no va a permitir que se produzca un gran recorte de beneficios. La seguridad social ha sido considerada durante mucho tiempo el tercer carril de la política estadounidense, porque los legisladores están muy preocupados de que abordar reformas a un programa que es tan popular pueda afectar negativamente sus carreras. Si los legisladores permitieran que se produjera automáticamente una reducción del 17% en los beneficios, probablemente tendrían que lidiar con muchas personas mayores enojadas. Y eso no es algo que quieran, ya que los estadounidenses de mayor edad son un bloque de votantes muy confiable y necesario. Un gran recorte también podría conducir a un aumento en la pobreza de las personas mayores, algo de lo que ningún legislador querría alardear en su campaña de reelección. Los legisladores tienen muchas opciones para apuntalar la seguridad social, incluido simplemente cambiar las reglas para que puedan financiar beneficios con gasto deficitario, tal como lo hacen con muchos otros gastos gubernamentales. Los legisladores también podrían tomar prestadas las ideas de las últimas reformas importantes de seguridad social, como las de principios de los años 1980, y podrían optar por hasta elevar la edad plena de jubilación. Podrían cambiar la forma en la cual funcionan los impuestos del seguro social para proporcionar más dinero para el programa. Dado que los políticos probablemente actuarán y dado que un crecimiento económico mayor de lo esperado podría hasta dar más tiempo para hacerlo, nadie debería entrar en pánico ante posibles recortes de beneficios futuros. Sin duda sigue siendo una muy buena idea ahorrar dinero para no depender demasiado del seguro social, pero puede esperar que sus beneficios estén ahí para poder complementar sus ahorros y brindarle la seguridad que usted se merece.